A todos, antes de que comencemos esta mañana, quiero abordar algo. Nuestro gestor subalterno de relaciones con clientes ya no está en Dalton Group a partir de hoy. Nos estamos moviendo en una dirección diferente, con alguien que se ajuste mejor a nuestra visión. Esas palabras salieron de la boca de Brenda Walsh un martes por la mañana de septiembre. 23 personas se pararon alrededor del espacio principal de reunión en el cuarto piso, 23 personas que de repente se interesaron mucho en las baldosas del suelo, o el dispensador de agua, o sus propias uñas. Todos, excepto yo. Yo estaba allí junto a la ventana, sosteniendo una pila de informes que había preparado para la revisión trimestral. 4 años de informes, 4 años de construir relaciones con personas que confiaban en nuestros servicios lo suficiente como para quedarse con nosotros, 4 años de convertir 12 relaciones difíciles en 97 sólidas. Brenda siguió sonriendo. Esa sonrisa particular que usaba cuando quería que algo pareciera amigable, pero en realidad quería que entendieras que ella ya había decidido todo. Por favor, empaque sus pertenencias al final del día de hoy. Necesitamos su espacio para la nueva persona que comienza el lunes. Recuerdo pensar lo extraño que se sentía que mis piernas me siguieran sosteniendo, que mis manos no dejaran caer esos informes por todo el suelo, que de alguna manera asintiera una vez y caminara hacia mi área sin hacer ruido. Detrás de mí escuché que la gente comenzaba a susurrar. Brenda comenzó a hablar sobre los objetivos trimestrales como si no acabara de anunciar que alguien estaba siendo borrado de su lugar de trabajo, frente a todos los que la conocían. 4 años antes, había entrado en Dalton Group con un único objetivo. Mi padre me había sentado 3 meses antes de que yo solicitara el puesto y me había contado algo que al principio no entendí. Había invertido en una pequeña empresa hacía años, una empresa que necesitaba efectivo para sobrevivir y él había creído en lo que intentaban construir. Poseía el 30% de esa empresa, el nombre de esa empresa era Dalton Group. Pero me hizo prometer algo antes de postularme: aprende todo desde abajo, no le digas a nadie quién eres ni qué conexión tienes, gánate cada cosa por ti misma. Si usas mi nombre nunca sabrás si realmente mereciste lo que obtuviste. Quiero que sepas que te lo ganaste. Se lo prometí. Le di mi palabra de que nunca mencionaría su inversión, ni su nombre, ni ninguna conexión entre nosotros. Yo sería simplemente otra persona tratando de construir una carrera, solo otra mujer abriéndose camino, un día a la vez. Murió a los 2 años de mi permanencia en Dalton, una infección pulmonar que se convirtió en algo peor. Trabajé durante los días posteriores a su funeral porque no sabía qué más hacer. Mi hermana Phoebe necesitó cirugía 6 meses después por un crecimiento que encontraron en su abdomen. Trabajé durante esas semanas también. Cada fin de semana, durante los últimos 18 meses, había estado en mi espacio de trabajo o visitando clientes o preparando presentaciones. No porque nadie me obligara, sino porque quería demostrarme a mí misma que mi padre tenía razón sobre mí, que podía hacer esto sin que su nombre me protegiera. Brenda no sabía nada de esto. Nadie en Dalton sabía nada de esto. Para ellos yo era solo Lily Brennan, que de alguna manera había tenido suerte con los clientes, que de alguna manera había logrado mantener a la gente lo suficientemente contenta como para quedarse, que de alguna manera había ideado estrategias que funcionaban. De alguna manera, esa palabra que Brenda usaba mucho al hablar de mis resultados. De alguna manera lograste evitar que la gente de Ilford se fuera. De alguna manera convenciste al grupo Cantón de expandir su acuerdo con nosotros. De alguna manera encontraste la forma de traer esas referencias de la región noroeste, como si la suerte lo hubiera hecho. Como si me hubiera tropezado con el éxito de la misma manera que te tropiezas con un charco en un día lluvioso. 3 semanas antes de aquel martes por la mañana, Brenda me había llamado a su despacho. El grupo inversor viene a considerar comprarnos. Esto va a cambiarlo todo. Necesito que prepares todos tus informes de relaciones con clientes y desgloses de estrategia, todo lo que has hecho durante los últimos 4 años. Lo necesito organizado y listo para presentar. Pasé 70 horas durante esas 3 semanas preparando todo: historial de clientes, patrones de crecimiento, enfoques de gestión de relaciones, estrategias de respuesta a problemas, oportunidades de expansión que había identificado. 70 horas de mi trabajo condensadas en materiales de presentación que mostraban exactamente cómo habíamos crecido de 12 a 97.
Ahora estaba en mi pequeña área de trabajo, empacando mis pertenencias en 2 cajas. Una planta que Phoebe me había regalado, una foto enmarcada de nuestra familia de antes de que papá muriera, algunos libros sobre negociación y relaciones con clientes, una taza de café que decía el empleado más o menos aceptable del mundo, que mi amiga Tracy me había dado en broma. Mis 4 años cabían en 2 pequeñas cajas. Tracy se acercó mientras empacaba. Parecía que quería llorar, pero se estaba conteniendo. Esto es basura, Lily. Tú construiste la mitad de este lugar, más de la mitad. Todo el mundo lo sabe. Lo sé, Tracy. Está bien. A veces las cosas simplemente suceden así. Pero no está bien. Deberías luchar contra esto. Deberías hablar con Gerald. Él es el dueño de este lugar. Deberías saber lo que realmente haces aquí. Gerald Moss poseía el 60% de Dalton Group. El grupo inversor de mi padre poseía el otro 30%. El 10% restante se repartía entre empleados antiguos que se habían quedado lo suficiente como para ganar pequeñas acciones. Gerald apenas sabía que yo existía. Para él, yo era simplemente otra trabajadora de nivel subalterno haciendo lo que hacen los trabajadores de nivel subalterno. No puedo luchar contra esto, Tracy. Solo necesito seguir adelante e encontrar otra cosa. Estará bien. Ella me abrazó antes de que me fuera ese día. También lo hicieron otras 4 personas que habían trabajado cerca de mí, personas que sabían lo que realmente hacía, personas que me habían visto construir relaciones con clientes que mantuvieron el dinero fluyendo hacia Dalton, año tras año. Pero ninguno de ellos podía cambiar lo que Brenda había decidido. Ninguno de ellos tenía esa clase de poder. Antes de seguir adelante, permítanme darles las gracias por escuchar lo que me pasó. ¿Significa algo que estén oyendo esto? Díganme en los comentarios desde dónde están escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué país? Quiero saberlo. Esta historia está llegando a gente en todas partes. Ahora volvamos a lo que pasó después. Fui a casa ese martes por la tarde y me senté en mi apartamento mirando esas 2 cajas. Mi teléfono sonó 4 veces, clientes llamando por sus cuentas. No respondí. Ya no eran mis cuentas, ya no eran mi preocupación. Para mañana Brenda se las asignaría a quien me estuviera reemplazando, y esa persona comenzaría de cero con relaciones que yo había pasado años construyendo. Phoebe vino esa noche. Le bastó una mirada a mi cara para saber que algo se había roto. Preparó té y se sentó frente a mí, esperando que yo hablara. Cuando finalmente le conté lo que pasó, se enfadó de esa manera silenciosa que tiene, la forma en que su voz se vuelve más grave en lugar de más alta. Te despidieron así como así. Después de todo lo que has hecho, después de todo lo que renunciaste para trabajar allí. No renuncié a nada. Elegí trabajar duro. Fue mi elección. Renunciaste a tiempo con papá antes de que muriera. Trabajaste durante su funeral. Apenas dormiste cuando yo estaba en el hospital porque estabas haciendo malabares con las visitas y los problemas de los clientes. Renunciaste a todo por ellos. Y simplemente anunciaron que habías terminado frente a todos, como si no fueras nada. No se equivocaba, pero tener razón no cambia nada. Brenda había decidido que yo había terminado en Dalton. Gerald creería lo que Brenda le dijera sobre mi desempeño, o mi encaje con la visión de la empresa, o cualquier razón que inventara. El grupo inversor vendría en 3 semanas, verían el crecimiento de Dalton y probablemente decidirían comprarlo. Brenda presentaría todo mi trabajo como si fuera su propia visión estratégica. La vida continuaría para todos, excepto para mí. Excepto que seguía pensando en algo. Brenda nunca me había entregado ningún papeleo oficial. Ni carta de despido, ni desglose del pago final, ni documentación sobre el fin de mi tiempo allí. Simplemente lo había anunciado delante de la gente y me había dicho que empacara mis cosas, lo que significaba que técnicamente en el papel todavía estaba empleada. Mi nombre seguía en las listas oficiales, todavía estaba oficialmente asignada a mis clientes y a mis proyectos. No sabía qué hacer con esa información, pero me aferré a ella. 3 semanas se sentían como mucho tiempo para dejar ese tipo de cabo suelto colgando.
Algo en ello se sentía mal, descuidado. Brenda era muchas cosas, pero generalmente era minuciosa con detalles como el papeleo y los procedimientos. El grupo inversor estaba programado para visitar el 9 de octubre. Lo sabía porque había visto la fecha en las notas de planificación de Brenda, cuando me pidió que preparara esos materiales. El 9 de octubre estaba a 22 días del martes en que empaqué mis cajas. 22 días para que Brenda presentara mis 4 años de trabajo como su propia historia de éxito. 22 días para que Gerald vendiera Dalton Group a personas que nunca sabrían la verdadera historia de cómo creció. El grupo inversor de mi padre, el grupo que él había construido con su propio dinero y su propia creencia en que valía la pena apoyar a Dalton, ese grupo venía a comprar potencialmente toda la empresa. Y se suponía que yo no debía estar allí cuando eso sucediera. Pasé esos 22 días en una especie de limbo extraño. Oficialmente despedida, pero nunca oficialmente destituida. Mi acceso al edificio todavía funcionaba, mis credenciales de inicio de sesión seguían operativas. Mi nombre aún aparecía en las listas internas y en las asignaciones de clientes. Era como si Brenda hubiera anunciado mi final, pero se hubiera olvidado de terminarlo realmente. Phoebe pensó que debería alejarme por completo, empezar a postularme en otros lugares, seguir adelante. Pero algo seguía atrayéndome de vuelta a un pensamiento específico. El grupo inversor que venía a evaluar Dalton incluía a personas que habían trabajado con mi padre. Personas que habían confiado en él lo suficiente como para construir algo juntos. Personas que probablemente ni siquiera sabían que él tenía una hija que había estado trabajando en la empresa en la que él había invertido. Una de esas personas era una mujer llamada Ellen Kowalski. Había sido socia de mi padre en 3 empresas diferentes durante 15 años. La había conocido exactamente una vez, en su funeral. Me había abrazado y me había dicho que mi padre hablaba de mí constantemente, que estaba muy orgulloso de lo que estaba construyendo en Dalton, aunque yo no supiera que él estaba observando desde la distancia a través de los informes que el grupo inversor recibía trimestralmente. Ellen lideraba el equipo de evaluación que vendría el 9 de octubre. Yo sabía esto porque todavía tenía acceso a los documentos de planificación compartidos que Brenda había creado, documentos de los que se había olvidado de eliminarme antes de hacer su anuncio. Así que podía ver cada detalle de lo que estaba planeado, el horario del recorrido, el esquema de la presentación, la lista de asistentes, todo. Brenda había estructurado la presentación principal en torno a las estrategias de crecimiento y retención de clientes, mis estrategias, mi crecimiento, mis métodos de retención. Pero en su esquema, cada logro individual se atribuía a su visión de liderazgo y a sus enfoques innovadores de construcción de relaciones. 4 años de mi trabajo reescritos como su historia de éxito. Pude haberme ido, debí haberme ido. Dejar que ella se lo quedara, dejar que Gerald vendiera la empresa, dejar que Ellen y el grupo inversor tomaran su decisión basándose en información falsa. Le había prometido a mi padre que me ganaría todo yo misma. Había mantenido esa promesa. Revelar la verdad ahora significaría romper esa promesa, significaría usar su nombre y sus conexiones para defenderme. Significaría admitir que no podía ganar por mis propios méritos. Pero él se había ido. La promesa había sido para él y ya no estaba aquí para ver si la cumplía o la rompía. Y algo en ver a Brenda llevarse el crédito por 4 años de mi vida se sintió peor que romper una promesa a alguien que ya no podía escucharme explicar por qué tenía que hacerlo. 5 días antes de la reunión, tomé una decisión. Iba a estar allí, no para armar una escena, no para interrumpir, solo para estar presente, para sentarme en esa sala y observar lo que sucedía. Si Ellen me reconocía, me reconocía. Si no lo hacía, sabría que el universo me estaba diciendo que lo dejara pasar y siguiera adelante. El 9 de octubre amaneció gris y frío, la clase de mañana en la que el cielo se siente como si estuviera presionando todo. Me vestí con cuidado profesional, pero no llamativa. Quería parecer que pertenecía allí sin llamar la atención antes del momento adecuado, si es que iba a haber un momento adecuado. Llegué a Dalton a las 8:30. La reunión estaba programada para las 9. La recepcionista del edificio pareció sorprendida de verme, pero no dijo nada. Tal vez no sabía que me habían despedido. Tal vez no le importaba. Fui al 4º piso, donde el espacio principal de reunión había sido preparado con sillas y equipo de presentación.
Brenda ya estaba allí, revisando notas. Cuando me vio, su rostro hizo algo complicado, sorpresa, confusión, ira, todo ello destellando en su expresión en unos 2 segundos. Mantuve la voz tranquila. Ni siquiera tú tramitaste el papeleo de despido. Todavía estoy oficialmente empleada según todos los sistemas que tenemos, todavía estoy asignada a mis clientes, todavía figuro como parte de este equipo. Por lo tanto, estoy aquí para la reunión. Ella abrió la boca para discutir, pero Gerald entró en ese momento exacto con 3 personas que no reconocí, el grupo inversor. Gerald parecía distraído, estresado. Apenas me miró. Brenda forzó una sonrisa y centró su atención en saludar a los visitantes. Ellen aún no estaba con ellos. Tal vez llegaba tarde, tal vez no venía en absoluto. La gente fue llegando durante los siguientes 15 minutos, empleados de diferentes áreas, gerentes, personal senior. Me senté en la fila de atrás tratando de ser invisible, tratando de simplemente existir en el espacio sin llamar la atención. Tracy me vio y sus ojos se abrieron como platos. Empezó a acercarse, pero negué con la cabeza levemente. Ahora no. Simplemente deja que esto se desarrolle. A las 9:05 Ellen Kowalski entró con otras 2 personas del grupo inversor. Estaba hablando con Gerald sobre las proyecciones trimestrales. Parecía más mayor de lo que recordaba del funeral, cansada, pero su voz todavía tenía esa cualidad aguda que mi padre siempre había descrito. Ellen no pasa por alto los detalles. Notará cosas que ni siquiera sabías que estaban allí para ser notadas. La reunión comenzó con Gerald dando un resumen de la historia y la trayectoria de crecimiento de Dalton. Luego le entregó la presentación a Brenda. Esta es Brenda Walsh, nuestra directora de Relaciones con Clientes. Ella les guiará a través de las estrategias que han impulsado nuestra expansión durante los últimos 4 años. Brenda se puso de pie con una confianza que habría sido impresionante si se la hubiera ganado. Comenzó a hablar sobre marcos de construcción de relaciones, metodologías de retención de clientes, sistemas de focalización de crecimiento. Cada concepto individual era algo que yo había desarrollado. Cada enfoque era algo que yo había probado y refinado a través de meses de prueba y error. Los presentó como si hubieran surgido completamente formados de su propio pensamiento estratégico. Observé la cara de Ellen mientras Brenda hablaba. Estaba escuchando atentamente, tomando notas, haciendo preguntas ocasionales sobre los detalles de implementación. Brenda respondió con fluidez. Había estudiado mis materiales lo suficientemente bien como para fingir comprender cómo funcionaban realmente en la práctica. 20 minutos después de comenzar la presentación, Brenda mencionó una situación específica de un cliente, la cuenta Ilford. Como había estado a punto de dejar Dalton hacía 3 años, como ella había desarrollado personalmente un enfoque para reconstruir la confianza y demostrar valor. Como ese enfoque no solo había salvado a Ilford, sino que los había convertido en uno de nuestros defensores más fuertes, quienes trajeron 5 referencias en los 2 años siguientes. Yo había pasado 11 meses reconstruyendo la relación con Ilford, 11 meses de llamadas y visitas semanales, de resolución de problemas y de demostrar que podíamos cumplir lo que prometíamos. Había conducido 4 horas de ida y 4 de vuelta cada 2 semanas para reunirme con su equipo en persona, porque necesitaban ver compromiso. Me había perdido la cena de cumpleaños de Poebe debido a una crisis con Ilford. Había atendido llamadas a las 11 de la noche y a las 6 de la mañana porque su operación funcionaba en horarios irregulares. 11 meses de mi vida que Brenda estaba describiendo ahora como su logro personal. Ellen dejó de tomar notas. Levantó la vista hacia Brenda con una expresión que no pude descifrar del todo. ¿Puede explicarme las tácticas específicas que usó para Ilford, las decisiones semana a semana, cómo identificó lo que funcionaría? Brenda dudó durante quizás medio segundo. Luego comenzó a describir un proceso que sonaba plausible, pero que no era lo que realmente había sucedido. Habló de mapeo de relaciones y refinamiento de la propuesta de valor, frases técnicas que sonaban bien, pero que no coincidían con la realidad de conducir 4 horas para sentarse en la sala de descanso de alguien y comer sándwiches mientras se discutían sus frustraciones. Ellen asintió lentamente. Luego hizo algo inesperado. Desvió la mirada de Brenda y escaneó la sala. Sus ojos se movieron a través de los rostros en las primeras filas, luego las filas del medio.
Luego llegó a la parte de atrás, donde yo estaba sentada. Sus ojos se posaron en mí y dejaron de moverse. Vi el reconocimiento golpearla, vi su rostro cambiar, la vi inclinarse ligeramente en su silla, como si necesitara asegurarse de que estaba viendo correctamente. Me miró fijamente durante lo que pareció mucho tiempo, pero probablemente fueron 5 segundos. Luego se giró hacia la persona sentada a su lado y susurró algo. Esa persona también me miró, luego de vuelta a Ellen, y luego a mí otra vez. Brenda seguía hablando de métricas de crecimiento de clientes. Gerald estaba observando la presentación. Nadie más había notado el cambio en la atención de Ellen, excepto las personas inmediatamente a su alrededor y yo. Ellen levantó la mano. Brenda se detuvo a mitad de la frase. Sí. ¿Tiene alguna pregunta? La voz de Ellen salió suave, pero todos la escucharon de todos modos. Espere. Señaló hacia la fila de atrás, señaló directamente hacia mí. Usted, la de la parte de atrás. ¿Puede pasar aquí, por favor? La sala se quedó en silencio. Esa clase particular de quietud donde todos dejan de respirar al mismo tiempo. El rostro de Brenda perdió color. Gerald parecía confundido. Tracy agarró la silla frente a ella. Me levanté sobre unas piernas que sentí que podrían fallar y caminé hacia el frente. Cada paso se sintió como si tardara 1 hora. Ellen se puso de pie cuando la alcancé. Me miró a la cara desde quizás 60 centímetros de distancia. Sus ojos eran penetrantes, inquisitivos. Luego dijo las palabras que lo cambiaron todo. Eres su hija. Eres la hija de David Brennan. La sala de alguna manera se quedó aún más en silencio. Asentí una vez. Ellen se giró hacia Gerald. ¿Sabías que David tenía una hija trabajando aquí? Tenías que saberlo. Gerald parecía como si alguien acabara de decirle que el edificio estaba en llamas. No lo sabía. No tenía idea de que David tuviera una hija. Ciertamente no sabía que alguien aquí estaba relacionado con él. Ellen miró a Brenda. ¿Lo sabías? La boca de Brenda se abrió, pero al principio no salió nada. Luego logró decir, no. No tenía idea. Ella nunca lo mencionó. Nadie lo sabía. Ellen se sentó de nuevo. Metió la mano en el bolso que había traído y sacó un cuaderno gastado. El cuaderno de mi padre. Lo reconocí de inmediato. Lo había llevado a todas partes los últimos 5 años de su vida. Tapa de cuero marrón, páginas llenas de su letra apretada. Lo había buscado después de que murió, pero nunca lo encontré. Ellen lo abrió en una página marcada con una pequeña pestaña. Comenzó a leer en voz alta. 14 de octubre. Lily salvó la situación de Ilford. Estaban listos para irse. Ella condujo hasta allí cada 2 semanas durante meses. Reconstruyó la confianza pieza por pieza. Estoy viendo cómo demuestra que puede hacer esto sin que nadie sepa que estoy conectado. Ella es mejor en esto de lo que yo fui jamás. Pasó a otra página marcada. 9 de enero. Lily trajo 3 nuevas relaciones de la región noroeste. Nadie le entregó esas. Ella identificó la oportunidad y la persiguió. Brenda se lleva el crédito en los informes a los inversores, pero yo sé la verdad. Veo los números reales. Veo lo que mi hija realmente hace. Ellen leyó 4 entradas más. Cada una documentando algo que yo había hecho. Cada una con fecha. Cada una describiendo logros que Brenda acababa de terminar de reclamar como su propio trabajo. Mi padre había estado observando. Había estado documentando. Había sabido exactamente lo que estaba sucediendo y lo había escrito todo. Cuando Ellen terminó de leer, Gerald parecía como si alguien hubiera reemplazado sus huesos por agua. Se sentó allí mirando el cuaderno, luego a mí, luego de vuelta al cuaderno. Brenda se había quedado completamente inmóvil. La clase de quietud donde intentas decidir si puedes desaparecer de alguna manera al no moverte. Ellen cerró el cuaderno con cuidado. Miró a Gerald. David escribió estas anotaciones hasta el momento de su muerte.
Él rastreó el progreso de su hija porque quería saber si su inversión en esta empresa se estaba construyendo sobre bases reales o falsas. Cada estrategia que esta mujer acaba de presentar como su propia visión está documentada aquí como el trabajo de Lily, fechas, detalles, resultados, todo. Uno de los otros inversores habló, un hombre llamado Paul algo. No había captado su apellido durante las presentaciones. Así que nos está diciendo que el crecimiento que estamos viendo provino de alguien sentado en la fila de atrás, ¿no de la directora que nos presenta? Ellen asintió. Eso es exactamente lo que les estoy diciendo. David fue muy claro en estas entradas. Observó los informes internos. Vio quién hizo qué. Lo documentó porque quería pruebas de que su hija se estaba ganando su lugar sin su ayuda. Nunca le dijo que estaba rastreando esto. Solo mantuvo un registro. Gerald finalmente encontró su voz. Lily, no tenía idea. Si hubiera sabido que eras la hija de David, yo habría. Se detuvo. ¿Habría qué? ¿Te habría tratado de manera diferente? ¿Te habría dado oportunidades que te ganaste de todos modos? No terminó la frase porque no había una buena manera de terminarla. Brenda intentó hablar. Ellen, puedo explicar. Estas estrategias fueron esfuerzos de equipo. Lily contribuyó ciertamente, pero la visión general y la dirección de implementación vinieron de mi marco de liderazgo. Y Ellen la interrumpió con una mirada. No me insulte. He estado evaluando negocios durante 30 años. Sé la diferencia entre liderazgo y robo. Usted se paró aquí durante 25 minutos reclamando trabajo que no era suyo. Anunció hace 3 semanas que esta mujer iba a ser despedida, y lo hizo frente a sus colegas sin siquiera tramitar el papeleo de despido adecuado. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter y su competencia. La sala estaba tan silenciosa que pude escuchar a alguien respirar con dificultad 3 filas atrás. Ellen se giró hacia Gerald. Todavía estamos interesados en adquirir Dalton, pero nuestros términos acaban de cambiar. No vamos a comprar esta empresa para permitir que siga operando de la manera en que lo ha hecho. Vamos a reestructurar. Gerald parecía aliviado y aterrorizado al mismo tiempo. Ellen me miró. Queremos a Lily a cargo de todas las operaciones con clientes, cada relación, cada estrategia, cada decisión sobre cómo interactúa esta empresa con las personas que pagan por sus servicios. Ella reporta directamente a nuestro grupo inversor, no a Gerald, no a nadie aquí, a nosotros. Sentí algo retorcerse en mi pecho. Eso no era lo que había esperado. Había pensado que tal vez Ellen expondría la verdad, tal vez recomendaría que no compraran Dalton, tal vez le diría a Gerald que necesitaba hacer cambios. Pero ponerme a mí a cargo, eso era algo completamente diferente. ¿Qué pasa con Brenda? La voz de Gerald salió pequeña. ¿Qué pasa con su papel? Ellen no miró a Brenda cuando respondió. Brenda se queda. Ahora reporta a Lily. Permanece empleada aquí para ayudar con lo que Lily necesite, pero ya no tiene autoridad sobre las relaciones con clientes o la dirección estratégica. Eso le pertenece a Lily. Vi la cara de Brenda hacer algo que nunca había visto antes. Se arrugó solo por un segundo. Luego lo recuperó en una expresión en blanco que parecía doler mantener, pero no discutió. No protestó. ¿Qué podía decir que no empeorara todo? La reunión continuó durante otra hora, pero apenas escuché nada de ella. Ellen y los otros inversores hablaron con Gerald sobre los términos de la compra, los plazos de transición y los ajustes operativos. La gente hizo preguntas. Gerald respondió algunas de ellas. Ellen respondió otras. Yo me senté en una silla que alguien había traído al frente y traté de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre había guardado un cuaderno documentando mi trabajo. Me había observado durante 4 años, demostrando que podía hacer esto sin su nombre. Y luego había muerto antes de ver a dónde conduciría, antes de saber si su inversión en mí y su inversión en Dalton darían sus frutos de la manera que él había esperado. Ahora su cuaderno se había convertido en el arma que me dio un poder que no había pedido. Cuando terminó la reunión, Ellen se acercó a donde yo estaba sentada. La mayoría de la gente se había ido. Tracy estaba esperando cerca de la puerta para hablar conmigo.
Brenda había desaparecido en algún lugar. Gerald estaba en su oficina, probablemente tratando de entender qué acababa de sucederle a su empresa. Ellen se sentó a mi lado. Tu padre te amaba muchísimo. Hablaba de ti constantemente, de lo inteligente que eras, de lo duro que trabajabas, de cómo insistías en ganarte todo por ti misma. Estaba tan orgulloso de esa terquedad, aunque a veces le frustraba que no le permitieras ayudarte. ¿Por qué guardó su cuaderno? Mantuve mi voz firme, pero requirió esfuerzo. Me lo dio 2 semanas antes de morir. Sabía que se estaba enfermando más. Me pidió que lo guardara. Dijo que si alguna vez pasaba algo con Dalton y yo estaba allí, debía tener pruebas de lo que construiste. Creo que una parte de él sabía que algo así podría suceder, que la gente intentaría llevarse el crédito por tu trabajo. Quería asegurarse de que tuvieras protección incluso después de que él se hubiera ido. No supe qué decir a eso. Mi padre me había protegido más allá de su muerte. Se había asegurado de que tuviera pruebas que podría usar si las necesitaba, pero usarlas significaba romper la promesa que le había hecho. Significaba revelar la conexión que me había hecho jurar mantener oculta. Ellen se puso de pie. La adquisición tardará unos 60 días en finalizarse. Luego comenzarás tu nuevo rol. Sé que esto no es lo que esperabas hoy, pero tu padre creía que podías dirigir toda esta operación si se te daba la oportunidad. Ahora tienes esa oportunidad. Lo que hagas con ella depende de ti. Me dejó sentada allí con esas palabras flotando en el aire a mi alrededor. 60 días después, comencé como directora de operaciones con clientes, reportando directamente al grupo inversor. Mi nuevo espacio de trabajo era 3 veces más grande que el anterior. Tenía autoridad sobre 17 personas, incluyendo a Brenda. Tenía la última palabra sobre estrategia e implementación y gestión de relaciones. Todo lo que había estado haciendo extraoficialmente durante 4 años, ahora lo estaba haciendo oficialmente con poder, recursos y reconocimiento. Brenda me reportaba. Esa fue la parte más extraña. Cada semana venía a mi espacio de trabajo para las revisiones. Cada decisión que quería tomar, tenía que consultarme primero. Cada estrategia que proponía, yo podía aprobarla o rechazarla. Nunca discutió, nunca se resistió, simplemente hizo lo que le dije que hiciera con esa expresión en blanco que parecía dolorosa de mantener. No fui cruel con ella. No la humillé ni me burlé de ella, ni hice su vida miserable. Simplemente hice mi trabajo y esperé que ella hiciera el suyo. Pero yo sabía lo que le costaba, tener que pedir permiso a alguien a quien había intentado borrar. Tener que ver a alguien a quien había despedido convertirse en su supervisora. Tener que sentarse en reuniones donde sus ideas eran cuestionadas mientras las mías eran implementadas. Ese fue el castigo. No la crueldad, solo la realidad ajustada para reflejar la verdad. 6 meses después de la nueva estructura, Brenda entró en mi espacio de trabajo un viernes por la tarde. Parecía agotada, desgastada. Puso una sola página sobre mi superficie de trabajo, carta de renuncia, aviso de 2 semanas. No podía hacer esto más. No podía quedarse en un lugar donde cada día le recordaba lo que había intentado robar y no había podido conservar. Acepté su renuncia. Le deseé lo mejor en lo que viniera después. Lo dije de verdad. No necesitaba que sufriera para siempre. Solo necesitaba que entendiera que llevarse el crédito por el trabajo de otras personas tiene consecuencias. Ella lo entendía ahora. Eso fue suficiente. En esos mismos 6 meses, implementé cambios que aumentaron significativamente el valor de Dalton. Nuevos marcos de construcción de relaciones, expansión a mercados que nunca habíamos considerado, enfoques de retención de clientes que redujeron las tasas de partida a casi nada. La empresa llegó a valer 3 veces lo que el grupo inversor había pagado por ella. Ellen me dijo que mi padre habría estado increíblemente orgulloso, que esto era exactamente lo que él había esperado que yo pudiera hacer. Pero algunas noches todavía me despierto pensando en la promesa que rompí. Mi padre me hizo jurar que me ganaría todo yo misma. Que nunca usaría su nombre o sus conexiones. Que demostraría que merecía el éxito por mis propios méritos. Mantuve esa promesa durante 4 años. Construí todo sin que nadie supiera con quién estaba conectada.
Luego, en un momento, dejé que Ellen lo revelara todo. Dejé que el cuaderno de mi padre se convirtiera en la prueba que me salvó. Me digo a mí misma que ya me lo había ganado, que revelar la conexión no cambió lo que realmente había logrado, que la documentación de mi padre solo confirmó lo que ya era verdad. Pero otra voz en mi cabeza pregunta si realmente gané, o si simplemente acepté un tipo diferente de derrota. Si demostrar mi valía significaba hacerlo completamente sola, entonces fracasé. Necesité la memoria de mi padre y sus palabras escritas para reclamar lo que había construido. Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda. Tal vez no tenga respuesta en absoluto. Tal vez ganar siempre cuesta algo. Tal vez nunca obtienes venganza sin perder una parte de lo que intentabas proteger. Tal vez el punto no es si ganas limpiamente, sino si lo que ganas vale lo que renuncias. Dirijo las operaciones con clientes para una empresa que vale 3 veces lo que valía cuando Brenda intentó borrarme. Tomo decisiones que afectan a docenas de empleados y casi 100 relaciones con clientes. Tengo autoridad, reconocimiento y respeto. Pero también tengo una promesa rota a mi padre. Una promesa que significaba algo para ambos. Una promesa que no puedo restaurar, por mucho que intente justificar por qué fue necesario romperla. Así que cuando la gente pregunta si me vengué de Brenda Walsh, la respuesta es sí. Cuando preguntan si se sintió bien, la respuesta es complicada. Cuando preguntan si lo haría de nuevo, la respuesta es, no lo sé. Algunas victorias no se sienten como crees que lo harán. Alguna justicia viene con un costo que no esperabas pagar. Algunas historias no terminan con una satisfacción limpia. Simplemente terminan contigo parada en un espacio de trabajo más grande, preguntándote qué pensaría tu padre sobre cómo llegaste allí.